Bienvenidos al seminario de enzimología. Nuestro grupo está integrado por Marcia Feijó, Diego Cotacachi y mi persona Leslie Teimer. El tema que vamos a tratar hoy es enzimas empleadas en cortiembre. Entre el contenido tenemos el impacto ambiental de la industria del cuero, enzimas como alternativa de cortición, mecanismo enzimático para la obtención del cuero y resultados. Bueno, como la introducción tenemos que el curtido es el proceso químico mediante el cual se convierten las pieles de animales en cuero. En esta industria, las pieles de los animales en bruto que se obtienen son subproductos de las industrias cárnicas. Como podemos ver en el segundo punto, están las pieles que más comúnmente se utilizan, son las de bovino, porcino y ovino, constituyendo la principal materia prima del sector industrial del curtido. Y como nuestro tercer punto está que se usa la dermis de la piel para fabricar el cuero que tiene 30 a un 35% de la proteína. En su mayoría es colágeno, el resto es grasa y agua. La grasa es el componente más desafiante para las pieles para las curtiembres. El problema es que la grasa está incrustada a nivel del estrato córneo, donde los lípidos ocupan casi por completo el espacio intercelular entre los queratinocitos y desempeñan un importante papel como barrera hidrofóbica, lo que hace que sea muy difícil de eliminar. En este concepto cabe destacar que el proceso de curtido consiste en absorción y reacción de la dermis con los agentes curtientes. A continuación, mi compañero. Dentro de la industria de la curtiembre existe el tratamiento tradicional del cuero, el cual consta de varios procesos. Debemos tener en cuenta que los cueros generalmente son conservados mediante deshidratación, lo cual evita o reduce sustancialmente el ataque microbiano sobre la piel. El primer paso en el curtido es el remojo, y tiene como objetivo que las pieles que llegan deshidratadas a la curtiembre recuperen la humedad para facilitar las operaciones posteriores. La eliminación de proteínas no colágenas, sangre y principalmente grasas mejora la absorción de agua, por lo que usualmente en el remojo convencional se hace uso de surfactantes, sales y bactericidas. El segundo paso es el depilado, que tiene como finalidad eliminar la epidermis y pelos de la piel, mientras que la dermis deberá permanecer intacta en cuanto a su contenido y calidad de colágeno. El método convencional empleado utiliza óxido de calcio y sulfuro de sodio, lo cual resulta altamente contaminante al medio ambiente. El proceso se lleva a cabo provocando la rotura del enlace disulfuro del aminoácido de cistina de la queratina, empleando sulfuro de sodio. Según el modelo actual, el ion sulfuro es el agente depilante, por lo que el pH del medio es un factor importante. En este proceso se debe mantener la alcalinidad del medio. Para ello se utiliza el óxido de calcio o más conocido como cal. Como siguiente proceso se encuentra el desencalado, en el cual se lava la piel para remover la cal y el sulfuro anteriormente utilizado. Es necesario utilizar sustancias químicas como ácidos orgánicos tamponados, entre otros. Esta etapa demanda una gran cantidad de agua para el lavado de las pieles y para la preparación de las soluciones de los productos químicos, generando así un importante volumen de aguas residuales y envases vacíos de las sustancias químicas utilizadas. Se continúa con el curtido, donde se emplean ácidos, sales y agentes curtientes para disolver las grasas y las proteínas no fibrosas y para enlazar químicamente las fibras de colágeno entre sí. El curtido químico es el más utilizado y emplea sales minerales como el sulfato de cromo, que es el método más contaminante por el efecto tóxico del cromo más 3. La acción del cromo 3 más en un medio ácido permite convertir a la piel en cuero, impidiendo su degradación. Por último, está el acabado, que incluye el recurtido, el coloreado y el engrase. Una vez descrito este método tradicional, que es muy utilizado, nos damos cuenta que el tratamiento y procesado de pieles conlleva a un notable impacto sobre el medio ambiente. Las aguas residuales evacuadas contienen contaminantes procedentes de los cueros, producto de su descomposición y productos químicos usados durante el proceso de curtido.
También se producen residuos sólidos y algunas emisiones de sulfuro y amoníaco a la atmósfera. Los residuos de curtido, sin tratarse en las aguas residuales, pueden producir un rápido deterioro de sus propiedades tanto físicas, químicas como biológicas. Es por ello que el uso de enzimas en la industria de curtiembres está tomando cada vez más relevancia, porque se las incluye en tecnologías respetuosas al medio ambiente. El empleo de enzimas otorga varias ventajas, dado que son biocatalizadores que presentan un sitio activo, lugar donde se une una molécula de sustrato específico, lo cual le confiere una alta especificidad y selectividad con respecto a un sustrato determinado. Además, actúan disminuyendo la energía de activación necesaria para llevar a cabo la reacción, aumentando así la velocidad de la misma. Esto es importante en la industria de curtiembre, ya que disminuye el tiempo y el consumo de energía en los procesos para la obtención del producto. Por último, disminuyen la emanación del gas sulfídrico y cromo 3+, generado del depilado a base del sulfuro de sodio y cal en el desencalado y curtido. En esta presentación nos enfocaremos en las enzimas lipasas y proteasas. Con respecto a su fuente de obtención, si bien es cierto, la primera fuente de obtención de las lipasas fue a partir del páncreas de mamíferos, generalmente en cerdos. Sin embargo, en la actualidad se obtienen por vía fermentativa, a partir de una amplia variedad de microorganismos, entre los cuales podemos encontrar bacterias, levaduras y hongos. En particular, las lipasas producidas por bacterias pertenecen a la especie Pseudomonas. Las producidas por hongos pertenecen a la especie Rhizopus y Rhizopus, entre otras. Además, las que son producidas por levadura pertenecen a la especie de Candida. Esto en cuanto a las más destacadas dentro de la industria. Un ejemplo típico de fuente de obtención de lipasas son a través de los hongos Aspergillus niger. A continuación, mis compañeros explicarán el mecanismo catalítico y las funciones que tienen estas enzimas dentro de la industria de curtiembre. Bueno, les voy a hablar acerca de las lipasas. Glicerol esteridrolasas S3113. Ya, en su función, en las células vivas catalizan la hidrólisis de los enlaces de éster presentes en los acilglicéridos, y en células in vitro son capaces de catalizar la síntesis de ésteres a baja actividad acuosa. La estructura nativa de las lipasas es un sistema dinámico de interconversión entre la estructura cerrada que predomina en ambientes homogéneos y la estructura abierta que se estabiliza en las interfaces lípido-agua. Entre las características tenemos que son enzimas solubles en agua, actúan sobre sustratos insolubles y agregados, operan unidas a interfaces lípido-agua y bajo las condiciones dichas anteriormente se produce un incremento de la actividad catalítica. El centro activo está protegido por una cubierta que impide la entrada del sustrato. Este solo tiene acceso cuando la enzima se encuentra en su conformación activa y la recubierta se ha desplazado. Esta cubierta puede ser una hélice anfifílica o un lazo. Las lipasas presentan en su centro activo un grupo de residuos hidrofóbicos dispuestos alrededor de la serina catalítica, que constituyen una región electrofílica conocida como cavidad oxidaniónica. Alrededor de la entrada del centro activo aparece una superficie significativamente apolar. También están presentes algunas moléculas de agua que participan en interacciones importantes para mantener una conformación del sitio activo catalíticamente competente. Bueno, en otra característica tenemos que requieren de activación interfacial para desplegar al máximo su actividad catalítica. Esto consiste en que el incremento de la actividad enzimática en presencia de interfaces lípido-agua es el incremento de la actividad enzimática. Para que no se desnaturalice la enzima, el pH óptimo está entre el intervalo de 7 a 9. La temperatura óptima varía entre 35 y 50 grados centígrados. Las lipasas
son inhibidas por los organofosfatos, ácidos borónicos, el fenilmetilsulfonilfluoruro y metales pesados. Bueno, se usa en el curtiembre para dispersar la grasa natural en todas las etapas de la producción del cuero. Remojo encalado y rendido, decapado, curtido al cromo o cuero semiterminado, natural o teñido. En el mecanismo catalítico nosotros podemos ver en la parte número 1, que es la unión del lípido, activación del residuo del ser nucleofílico por la IS vecina y ataque nucleofílico del carbonilo del sustrato por la ser O. En el paso número 2, hay un intermediario tetraédrico transitorio con la ser O, estabilizada por interacciones con grupos peptídicos NH. La IS dona un protón al componente alcohólico saliente del sustrato. En la fase 3, el intermediario covalente ácido-enzima en el que el componente ácido del sustrato está esterificado con el residuo de ser de la enzima, la molécula entrante de agua es activada por el residuo de IS vecino y el resultante ion hidroxilo realiza un ataque nucleofílico sobre el átomo de carbono del carbonil, del intermediario covalente. En el paso número 4 y último, el residuo de IS dona un protón al átomo de oxígeno del residuo activo del ser. El enlace éster entre el ser y el componente acilo se rompe. Y finalmente el producto acilo es liberado. El sustrato en el que interviene la enzima es del triglicérido, actuando en el enlace éster y dando como productos ácidos grasos y glicerol. Un dato importante y relevante es que las lipasas pueden catalizar reacciones químicas distintas de la hidrólisis, como esterificación, interesterificación, alcohólisis, acidólisis y aminólisis. A continuación, mi compañero. Bueno, por otro lado también tenemos a las proteasas, las cuales son enzimas encargadas de la catálisis de enlaces peptídicos, obteniendo como resultado péptidos y proteínas. Su síntesis se realiza en forma de zimógeno de mayor peso molecular, que posteriormente es activado mediante proteólisis. Aquí podemos ver cuál es el mecanismo activo de dicha enzima, la cual consiste en un cambio, la enzima obtiene un cambio conformacional, permitiendo que el sitio activo de la enzima se una con el sustrato. Una vez formado el complejo de Michaelis, el cual se denomina el complejo enzima-sustrato, se llega a conformar un complejo tetraédrico, el cual el doble enlace del grupo carboxilo va a realizar un ataque nucleofílico, permitiendo que la molécula de agua desintegre el enlace peptídico, obteniendo como resultado el péptido más la enzima. Por favor. Listo. Tenemos diferentes... las enzimas proteolíticas se pueden clasificar en dos grupos, que son las peptidasas y las proteinasas. Las peptidasas actúan sobre los enlaces peptídicos de los extremos de la cadena y pueden ser aminopeptidasas o carboxipeptidasas. Las proteinasas actúan en el interior de la cadena o actúan sobre el interior de la cadena y se clasifican de acuerdo a la identidad del residuo catalítico primario, entre los cuales podemos tener las cisteinproteasas, las aspartilproteasas y las metaloproteasas. Cada una de ellas se va a especificar específicamente en la cadena de aminoácidos de acuerdo a dónde van a realizar su hidrólisis. En este esquema podemos observar cómo es el mecanismo de activación de una enzima.
en el cual en la parte 1, en la parte inicial, vamos a ver cómo la tripsina se une al quimotripsinógeno que está en estado activo. Al ingresar la tripsina, va a permitir que la enzima pase a un estado activo, al cual se denomina quimiotripsina. Dicha enzima va a permitir los cortes entre los de residuos arginina y lisina. Una vez que la enzima ha realizado la catálisis, vuelve a su estado conformacional, a su estado inactivo, permitiendo estar disponible para otra reacción. Listo. En el proceso de Curtiembre, las enzimas van a participar en la reacción en el colágeno tipo 1, el cual se encuentra específicamente en la dermis del material que va a ser utilizado, en este caso la piel. Definamos lo que es el colágeno. El colágeno es una proteína constituyente de del tejido conjuntivo de la piel, tendones y huesos. Es la proteína más abundante del organismo. El de colágeno tipo 1, como vemos en el esquema, va a estar definido de acuerdo al número de fibras que cree en el momento que se sintetiza dicha proteína. Por lo tanto, si las fibras que se crean en el colágeno son conforman una sola cadena, vamos a tener el colágeno tipo 1. Una vez que este colágeno se une a otra fibra, tendremos el colágeno tipo 2, y a la vez del momento que se une a otra de estas cadenas, obtendremos el colágeno tipo 3. Sin embargo, hemos mencionado el colágeno tipo 1 porque este es el que se encuentra en la dermis y el que permitirá dar la flexibilidad al material resultante, que en este caso sea mucho más maleable. Para el tratamiento enzimático de las pieles, se ha mencionado a esta enzima, al SIM-GS, que es una enzima sintética. Sin embargo, cumple el mismo mecanismo de una enzima biológica. Es una proteasa alcalina producida por una cepa alterada de Bacillus bar, la cual su ambiente óptimo para que esta enzima realice la hidrólisis, tenemos que su actividad está entre los 700.000 lbgu sobre gramo. Su aspecto es en polvo granulado y en la cual es depositada en un tambor de plástico de 25 kilogramos de embalaje en caja de cartón. El proceso de curtido con esta enzima permite obtener una reestructuración de las fibras del colágeno, de manera que a las fibras que se encuentran de manera no organizada en el tejido, esta enzima va a permitir que dichas fibras obtengan una conformación transversal, como podemos ver en las gráficas. Listo. Por otro lado, la hidrólisis enzimática va a constar de estos pasos. Permite recuperar las cantidades significativas de aminoácidos y péptidos. Otra entre las ventajas que tenemos, el sustrato se disuelve en agua hasta que el pH y la temperatura se estabiliza. A continuación se agrega la proteasa, dando inicio a la hidrólisis. A medida que esta progresa, se produce una disminución de pH debido a la ruptura de enlaces peptídicos. El tratamiento especial que en la actualidad se ha dado, el uso de dichas enzimas es en el proceso del curtido, en el cual
el 25% de los residuos son expulsados directamente a la superficie, los cuales contienen grandes cantidades de cromo y también tenemos como resultado sulfuros. El tratamiento enzimático permite obtener dos subproductos, lo que es el hidrolizado de colágeno, el hidróxido de cromo, los cuales mediante métodos físicos se puede separar con mayor facilidad. Dicho proceso se lo puede realizar a un pH entre 8 y 10, una temperatura entre 40 y 70 grados centígrados en un tiempo aproximado de 3 horas. Como conclusión, podemos decir que en la actualidad el uso de enzimas, independientemente de su origen, se encuentra limitado, ya que su acción prolongada sobre el colágeno, principal componente del cuero, puede llegar a desmerecer la integridad de esta capa, dando lugar a la pérdida de elasticidad y estructura. Es por esa razón que investigaciones apuntan a detectar particularmente enzimas que no ataquen al colágeno, pero sí ayuden específicamente en la degradación de los residuos cárnicos y el pelo. En general, podemos decir que las enzimas proteasas y lipasas son eficaces en la industria de curtiembre, ya que disminuyen el tiempo de proceso de curtido, eliminan grasas, carbohidratos, residuos y contaminantes. A la vez, disminuyen el uso de químicos y la contaminación en el medio ambiente. Muchas gracias.